Durante estos últimos días me he estado preguntando sobre qué podría hacer el vídeo para aportar valor a la comunidad que me sigue. Y es que generalmente la gente que me sigue es gente que está empezando en la programación, que es junior o que incluso es estudiante de programación y ni siquiera tiene experiencia. Y he visto que en las redes sociales muchas de estas personas tienen muchas dudas y muchas inquietudes que yo tenía también en el momento en el que yo estaba empezando en este mundo de la programación. Así que te voy a dar 9 consejos que creo que a mí me habrían ayudado estando en tu lugar. El primer consejo que le habría dado a mi yo junior o a mi yo estudiante de programación, por llamarlo de alguna manera, es que los unicornios no existen. Y es que seguramente habrás visto alguna oferta de trabajo de estas que son infinitas, que piden un montón de requisitos, desde que sepas hacer un café hasta que sepas jugar al fútbol de manera profesional, incluso que sepas lanzar un cohete a la luna. Y obviamente no todo el mundo está capacitado para ello, o al menos yo no lo estoy. Por tanto, tienes que saber que esas ofertas de trabajo son básicamente lista de deseos de las empresas. Así que si tú cumples algunos de los requisitos de esta oferta y estás dispuesto o dispuesta a aprender el resto de requisitos, o incluso te suena haber escuchado el nombre de ellos, yo lo que haría en tu lugar es aplicar a la oferta. Porque aplicando a la oferta no pierdes nada. Sin embargo, si no aplicas, ya no sabes si la empresa está buscándote a ti o no. Además, y esto te lo cuento como extra, no como consejo, yo he estado de la parte del entrevistador. Y no solo se miran los conocimientos. Porque si una persona es muy buena con lo que tú estás pidiendo, pero no encaja con los valores de la empresa o con el resto del equipo, obviamente yo voy a preferir a una persona que sí que encaje con estos valores y con el resto del equipo y no tenga todos los conocimientos, pero esté dispuesto a aprenderlos. Y importante también, si en la entrevista te preguntan sobre una tecnología o alguna herramienta que tú no has utilizado, puedes decir que has oído hablar de ello, o que te gustaría aprender, que te gustaría indagar más, o que estás empezando a trabajar con ello. Y cuando acabes la entrevista te pones a ver cómo funciona la herramienta o la tecnología en cuestión. El segundo consejo, y esto es algo que a la mayoría de gente le duele escuchar, y es que el sueldo no lo es todo, al menos al principio. Y es que tú, como persona sin ningún tipo de experiencia, no puedes esperar recibir un sueldo elevado. Esto no quiere decir que tengas que firmar contratos abusivos, ni que tengas que hacer mucho más trabajo por el que estás contratado, ni nada de eso. Simplemente que no te fijes tanto en el sueldo. Al principio, cuando tú estás empezando y no tienes ningún tipo de experiencia, tienes que valorar mucho que una empresa apueste por ti y que una empresa te dé la oportunidad de conseguir experiencia y a su vez adquirir conocimiento. Entonces, lo que tú tienes que hacer en ese caso es aprovecharte lo máximo posible de esa empresa y adquirir todo el conocimiento del entorno laboral que tú puedas. Intentar aprender, intentar entender cómo funcionan las cosas, intentar por qué utilizan unas tecnologías en vez de otras, intentar por qué las cosas están hechas de una manera y no de otra, preguntar y sobre todo empaparte mucho del entorno laboral. Eso lo que te va a hacer es darte un montón de experiencia, y una vez que tú ya tengas este trabajo y tengas unos años de experiencia, te va a ser mucho más fácil poder moverte de trabajo, poder cambiarte o incluso poder ascender dentro de la propia empresa y ahora sí fijarte en el sueldo. El tercer consejo es que el mundo de la programación es absolutamente enorme y es imposible saberlo todo. Por lo tanto, es algo totalmente normal que los programadores tengamos el síndrome del impostor. Y créeme, nos pasa absolutamente a todos. A mí también me ha pasado varias veces. Si no sabes lo que es, el síndrome del impostor básicamente es tener la sensación de que no sabes lo que estás haciendo, o creer que no estás preparado para el trabajo que tú estás haciendo, o sentir que realmente no tienes los conocimientos por los que la empresa te está pagando. Esto es absolutamente normal porque continuamente en la programación están saliendo nuevas tecnologías, la informática avanza a pasos agigantados y por ese motivo tenemos que estar en constante aprendizaje. Si tienes esa sensación y estás pasando por ese momento, tranquilo. Es una cosa que nos pasa a todos, así que lo que tienes que hacer es trabajar para reducirla y para que te afecte lo menos posible. A mí, por ejemplo, me suele ayudar a hacer proyectos muy pequeñitos o aprender alguna nueva tecnología para sentir que realmente estoy mejorando mis conocimientos y que realmente sí que sé lo que hago y sí que sé que estoy en el lugar correcto. El cuarto consejo que yo le daría a mi yo junior es que básicamente si algo no te sale o estás bloqueado, no sigas intentándolo. Lo que tienes que hacer es parar, desconectar, hacer una actividad que sea totalmente diferente, como por ejemplo irte a dar una vuelta, ir a pasear al perro, ir al gimnasio, hacer deporte, lo que tú quieras, algo que no tenga que ver con la programación ni con los ordenadores, y volver al cabo de un tiempo con la mente más fresca. Esto te ayudará a afrontar el problema con una mentalidad diferente.
y probablemente puedas resolver el problema. Si aún así sigues bloqueado y no consigues resolver tu problema, lo que puedes hacer es hablar con otra persona o hacer lo que se conoce como la teoría del pato, que consiste en conseguir un pato de goma, aunque no tiene por qué ser un pato de goma, puede ser cualquier objeto, y empezar a explicarle como si fuera otra persona qué es lo que está haciendo el código que tú estás intentando depurar o que te está dando problemas y te tiene bloqueado. De esta forma, explicando línea a línea qué es lo que va haciendo el código a una persona o a un objeto imaginario que no tiene ni idea de cómo funciona, tú vas a ir razonando qué es lo que está pasando en cada momento en el código y en algún punto te vas a dar cuenta de que algo no está bien. Y te puedo asegurar que esta teoría funciona porque yo la aplico constantemente en mi día a día. El quinto consejo que le daría a mi yo junior, y es un consejo súper importante que a día de hoy me lo podría aplicar, es que es mejor tener un proyecto acabado y en producción listo para poder enseñar que 50 proyectos inacabados que no puedes enseñar, que no se levantan, que no funcionan, que tienen errores, que la interfaz es fea, porque de esta forma vas a causar la sensación de que eres una persona que no acaba los proyectos, que eres una persona que no eres constante y entonces eso a las empresas no les gusta. Por lo tanto, yo te recomiendo que elijas un proyecto fácil, que lo puedas hacer de principio a fin y que lo subas a producción. El sexto consejo es que seas constante y nunca dejes de aprender y practicar. Sé que a veces es difícil porque tenemos otros trabajos que no están relacionados con la programación, o estamos cursando alguna carrera o incluso algún estudio secundario, o tenemos hijos o lo que sea, pero yo te recomiendo que abras tu calendario, te bloquees 1 hora al día que tú sepas que siempre vas a poder utilizar para practicar y siempre practiques a esa hora. El tiempo aproximado que se recomienda es de entre 1 y 3 horas al día para conseguir hacer una rutina sin agobiarte. Y aunque te parezca poco, hazme caso que después de 30 días, si has estado 1 hora al día, son 30 horas. Y eso son muchísimas horas. Y al final lo vas a conseguir. Y vas a ver que tu progreso merece la pena. Es importante que hagas esto de organizarte, bloquearte el calendario o incluso ponerte una alarma, porque si no, el día a día nos acaba al final llevando a hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, y si no estamos acostumbrados a sentarnos y programar, aunque sea 1 horita, no lo vamos a hacer. Eso sí, no vale de nada tampoco que un día estés 20 horas delante del ordenador programando y te agobies un montón y luego estés 5, 6, 7 días sin tocar el ordenador. Eso tampoco sirve de nada. Lo mejor es que lo hagas en días diferentes y durante poco tiempo. Y si te va gustando, poco a poco lo vas a ir aumentando sin darte cuenta. El séptimo consejo, y este tiene bastante que ver con el anterior, es que dividas tu proyecto en microtareas. Por ejemplo, si tú lo que quieres hacer es una aplicación, una tarea podría ser hacer el login. Pero en vez de simplemente hacer una tarea que se llame login, lo que puedes hacer es dividir esa tarea enorme en microtareas. Tareas que tú sepas que te van a llevar entre 1 y 3 horas. Y si no lo sabes, pues hazlas lo más pequeñas posibles, y si luego te llevan 5 minutos, pues harás más tareas. Esto de las microtareas te va a ayudar a que tú cada día vayas completando ciertas tareas y tengas la sensación de que vas avanzando en tu proyecto. De esta forma vas a tener las ganas de seguir trabajando en el proyecto porque vas a ir alcanzando pequeñas metas que son estas tareas completadas. Siguiendo el ejemplo del login, en este caso lo que podrías hacer con las microtareas sería una tarea de crear el formulario, otra tarea de validar los datos, otra tarea de enviar los datos al servidor, otra tarea que sea darle un estilo al login. Y así tendrías pequeñas microtareas que formarían una tarea más grande que es la del login. El consejo número 8, y este me parece que es súper importante, es que no tengas miedo a preguntar. Pero cuidado, antes de haber preguntado, tienes que intentar resolver la duda por tu cuenta. Por ejemplo, haciendo una búsqueda en Google, preguntándole a la inteligencia artificial o incluso buscando en la documentación o en algún libro. Una vez que tú has hecho esta búsqueda, si sigues sin entender cómo solucionar tu problema o sigues sin entender cómo utilizar cierta funcionalidad o simplemente sabes usarla pero no sabes por qué funciona, ahí es donde tú tienes que preguntar. Pregúntale a una persona que sepa más que tú, una persona que sea senior o incluso en algún foro. No tengas miedo, si eres un programador junior, la gente ya asume que tú no tienes ni idea de nada y estás aprendiendo. Y si eres un programador senior, ya deberías darte cuenta de que no tienes ni idea de nada.
Y de ahí el síndrome del impostor. Por tanto, no tengas miedo a preguntar. Preguntar siempre que tú no hayas conseguido resolver la duda por tu cuenta es algo bueno. Porque además estarás demostrando que tienes ganas de seguir aprendiendo y tienes ganas de mejorar. El último consejo que yo le daría a mi yo junior, y no por eso el menos importante, es que no aprenda tecnologías aleatorias. Ya que no tienes ni idea de programar, no empieces a aprender tecnologías porque están de moda. Lo que yo haría sería leer alguna oferta de trabajo de alguna empresa a la que me gustaría ir o lo que sea y miraría cuál es el stack tecnológico que ellos están utilizando. Por ejemplo, me iría a una página tipo InfoJobs, miraría ofertas de trabajo de alguna empresa en concreto o de las que estén cerca de mi zona y empezaría a mirar qué tecnologías utilizan, sin mirar cuál es el rol ni nada de eso. A eso ya llegarás. Simplemente céntrate en las tecnologías, porque así, de esta forma, te vas a asegurar de que estás aprendiendo algo que realmente tiene salida. Eso sí, si ves 10 ofertas y solo hay una que tiene ese stack, intenta aprender un stack que te sirva para otras ofertas. De esta forma, si aplicaras esta oferta y no te seleccionan, podrías aplicar a otra oferta. Y listo, estos son los consejos más importantes que yo le daría a mi yo junior. Recuerda que si tienes algún problema o alguna duda o quieres incluso recursos de programación para seguir aprendiendo y seguir mejorando, te puedes unir al Discord de la comunidad, que estamos creando una comunidad de habla hispana totalmente desde cero. Así que en la descripción del vídeo vas a tener el Discord de la comunidad. No te olvides también, si te apetece, seguirme en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo.